Muy buenas a todos. Gracias por estar aquí en esta reunión virtual sobre la historia del pádel y qué mejor que con vosotros. Tenemos Carlos Almazán, Juan Fontán, Willy Laoz, Arturo Jiménez, Ramiro Choya y Javier Arenzana. Muy buenas a todos. Hola Felipe, ¿qué tal? Hola. Felipe, buenas tardes. Vamos a empezar este primer simposio y vamos a tratar varios puntos sobre la historia del pádel y vamos a comenzar con vuestros comienzos del pádel. Si queréis que empiece Carlos y así ya vamos seguidos. Empiezo. Gracias, Felipe, por la invitación y por estar con estos compañeros de siempre, ¿no? Del pádel y amigos. Bueno, yo empecé como muchos de los que estamos aquí, si no todos. Bueno, Juan Fontán creo que no, luego lo contará, pero nosotros empezamos con el tenis. Yo empecé en el Club Internacional de Tenis y además la verdad es que jugaba al tenis y un buen día el presidente nos dijo que había fichado para el equipo de pádel, que ya lo había, a dos jugadores que eran los mejores, desde luego, que eran Fontán y Arenzana. Y entonces nos quiso meter a un partido con ellos para que nos fuéramos enganchando con este nuevo deporte que en el club lo querían impulsar, ¿no? La verdad es que era una maravilla jugar con ellos porque hacían todo lo que nosotros pues no teníamos ni idea, ¿no? Y ahí, a partir de eso, empezamos a jugar más mientras compaginábamos con el tenis, ¿no? Varios de nosotros que empezábamos en este club. Yo tardé un poco todavía en incorporarme del todo al pádel, pero desde luego esa afición me vino gracias a dos de los que has invitado hoy aquí, que son Fontán y Arenzana, ¿no? Ahí empecé a entender un poco lo que era el pádel gracias a ellos, ¿no? Pero bueno, el tránsito fue desde el tenis, que algunas de las cosas, desde luego, que cuestiones técnicas ayudaban, ¿no? Y luego el físico, porque, bueno, estar compitiendo al tenis, pues te da un físico suficiente como para que al pádel no te costara en el aspecto estrictamente físico. Por supuesto, en el técnico había muchas diferencias y había que adaptarse a muchas cosas y las paredes, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese fue mi comienzo. Vale, seguimos. Juan Fontán. ¿Cómo fueron tus comienzos? Sí, como ha comentado Carlos, o sea, yo empecé jugando al squash, bueno, empecé jugando al tenis en el club de campo con un profesor, Pedrito Barrios. Mi padre era muy aficionado al tenis y en las pistas del club de campo había de tenis, pusieron dos pistas de squash. Entonces empecé a jugar al squash ahí, empecé a competir a nivel nacional, luego a nivel un poco internacional, pues con la selección, estaba el squash empezando en España y estaba compaginándolo ya con el pádel. Jugaba al pádel en Puerta de Hierro porque en el club de campo no había pistas. Y en Puerta de Hierro empecé a trabajar, tal, y compaginar las dos cosas era muy, muy, muy difícil y aparte que físicamente era agotado. Entonces me decanté por el pádel, empecé a jugar al pádel en Puerta de Hierro hace muchísimos años y seguí ahí. Y ya me desenganché totalmente del squash. Carlos Almazán, que fue director una temporada, la época más brillante para mí del Príncipe Sport, también en el Príncipe Sport había pistas de squash y pistas de pádel, nos pasamos ahí Javier y yo, empezamos a entrenar, empezamos a jugar un poco y ahí se desarrolló todo, Felipe. O sea, dejé prácticamente todos los deportes así de raqueta y de competición por el pádel, porque me enganchó muchísimo. Al principio jugábamos bastante individual en toda la pista, además con unas palas que yo, mi cuñado era piloto, me trajo de Estados Unidos y resulta que se equivocó, me trajo unas raquetas con cuerdas y yo jugaba con eso. Y claro, llegamos un día a la Moraleja, Falisibla y dice, pero ¿qué haces jugando con esto, Juan? Si está prohibido. Y ya empezamos ahí y empecé a jugar ahí. Muy bien, ya está hoy. Vamos por seguir un orden más o menos creo que cronológico, nos tocaría Arturo o Javier. Pues como tú quieras, Arturo. Si quieres Arturo, cuento... Sí. Arturo.
Bueno, si es cronológico, el primero no sería yo, ¿eh? Felipe, que quede ¿No? claro. Vale. No nos Arturo confundamos. me parece que no está, ¿eh? Es que, Carlos, hemos Ahora empezado sí por está. abajo. Ahora Tampoco sí. es eso. Oye, os, os cuento yo si queréis, porque... Arturo está ya, vale. Arturo. Es que os he perdido durante unos momentos, pero bueno, si se trata de contar con la historia de mis inicios, pues mis inicios en el pádel fueron en el año 85, que conocí la pista del Marbella Club. Yo vivía en Marbella por cuestiones profesionales. Conocí el pádel porque mi hermano Carlos me dijo que había un deporte parecido al tenis. Yo había jugado algo al tenis los años anteriores, pero me metí en una pista de pádel a mediados de junio. En junio del 85 me pareció un deporte divertidísimo y allí había un grupo de gente pues míticos de todo esto. Primero porque estaba Luisito Nieto, que era quien gestionaba el club, el Marbella Club, estaba Luis Ortiz, estaba Juan Beranes, estaba Randy, había un montón de gente que jugaba muy poco al pádel, pero allí nos fuimos aficionando. Ahí, y esos fueron mis inicios. De allí yo duré hasta el 95 compitiendo y en el 95 prácticamente lo dejé, excepto los torneos de por equipos, que sí, que he seguido jugando. Y después ya en el 2015 me enganché otra vez en el veteranos y ahí sigo luchando en veteranos. Pero mis inicios fueron en el 85. Javier. Bueno, yo un poco como contaba Carlos y Juan, la mayoría de nosotros, quitando Juan, que viene del squash, nosotros venimos del tenis, ¿no? Yo empecé a jugar al tenis muy joven, y jugué muchísimos torneos, viajé por España, todo eso. Y entonces, por coincidencias, como contaba el otro día, yo estaba en Marbella cuando se creó el pádel. Entonces, te estoy hablando de principios casi de los años 70, o sea, 73, 74, una cosa así, que es que cuando realmente yo conocí el pádel y cuando empecé a jugar, ¿no? Entonces, posteriormente, después tuve un viaje, volví y en el año 85, que es cuando encontré a Juanito, empezamos a jugar al pádel. Y realmente es que nos envolvió este deporte. Y desde entonces no paramos, estuvimos mucho tiempo jugando. Primero pádel individual, después doble, mezclábamos una cosa con otra y tal. Y al final, la verdad es que jugamos todos los torneos que había, los circuitos que había en ese momento, el JB, después el Bifitter, después jugar los campeonatos de España, a ver si ganábamos a esta pareja de chicos que estaban empezando, que eran Arturo y Carlos, y nada, y al final así fue como empecé en el mundo del pádel, ¿no? Y bueno, y hemos disfrutado, yo creo que horrores jugando este deporte durante muchísimo tiempo. Y bueno, y fíjate cómo está ahora. Es una barbaridad, tanto en España como fuera de España, que ya se ha activado fuerte y hay una barbaridad de jugadores. Así que esos fueron mis comienzos, más o menos, ¿no? Pues ahora ya procedemos por Ramiro o Willy. ¿Quién comienza? Ramiro, venga, dale tú, si va por edad. Voy. Teníamos que haber empezado por mí, ¿Cómo está Banderas, macho? Banderas. Qué genial. La verdad es que tiene razón, es el más jovencito con diferencia de este grupo, yo creo. Yo creo que es el único que no tiene 50, ¿no? Me parece que Willy, tú todavía, ¿no? Tú todavía estás por debajo. No, 48 para 49. Ah, bueno, pero estás por debajo, Ahí. Bueno, mis comienzos son muy parecidos a los de todos, ¿no? O sea, lo único cambiar un poco el club, en mi caso es el Club de Tenis Chamartín, a final de los años 80, principios de los 90, hicieron unas pistas de pádel en el club de tenis, la verdad es que ni las habíamos pedido, yo siempre he tenido la sospecha que fue gracias a Aldo Olcese, que en ese momento era el vocal de deportes del Club de Tenis Chamartín, pero tampoco lo podría asegurar. Y bueno, y ahí nos juntábamos todas las tardes, pues desde las 6 hasta las 10, jugábamos un partido, otro, y bueno, conocéis a todos los que jugábamos en esa época del Chamartín, ¿no?
os podéis imaginar, ¿no? La rivalidad y los partidos tan buenos que echábamos, ¿no? Que creo que fue lo que nos hizo un poco mejorar enseguida, porque en esa época ya sabéis que no se entrenaba, ¿no? Pero te podías encontrar una pista jugando a Willy, a David Jiménez, a Matesán y a mí, por ejemplo, jugándonos tranquilamente alguna copa de las muchas que nos bebíamos por la noche, ¿no, Willy? En otra pista podían estar jugando Óscar, Chema y los Rudilla, ¿no? Que ya sabéis cómo eran los Rudilla, ¿no? Que se decían absolutamente todo. Y en otra pista podía estar jugando perfectamente pues Pele, el Chino Ronda, Queño y Aniceto, ¿no? Aniceto era el único normal, yo creo, ¿no? Pero era muy habitual. Pablo Titz también. Yo recuerdo muchas veces estar jugando y tener que salir de la pista para intervenir porque en alguna otra pista de la vida misma se había montado un buen pollo, ¿no? Y porque la verdad éramos jóvenes y éramos muy, muy impulsivos, ¿no? Todo quedaba ahí, todo quedaba en la pista. Al día siguiente volvíamos a quedar y volvíamos a entrenar y volvíamos a pelearnos, ¿no? Pero la verdad lo recuerdo como una época muy bonita y una época muy romántica, ¿no? Porque en el fondo no jugamos ni por el dinero ni nada, ¿no? Lo hacemos un poco por divertirnos, por hacer deporte y porque nos enganchó desde el principio el pádel. Willy. Sí, no, a ver, pues suscribir todo lo que ha dicho Ramiro y obviamente, a ver, cuando dice Javier que todos venimos la mayoría, quitando a Juan, que venimos de lo que es del tenis, pues es una realidad, es decir, todos venimos, ese mito que había antes que decían que si el padelista cuando empezaba era un tenista frustrado, pues era un poco, a ver, no es que fuera la realidad, es que decir, al tenis era muy difícil llegar y tampoco se intentó al 100 por 1000 y de repente te hacen 4 pistas en el Club de Tenis Chamartín allí, de muro, con unos picos tremendos, con una cantidad de gente. Yo creo que se dieron un montón de circunstancias. Se dio que había un grupo humano en el Club de Tenis Chamartín que era súper social y un grupo con gente que tenía unos valores en cuanto a deporte y todos los partidos a las 8 de la tarde siempre había un partido y no solo en una pista, sino en 3-4 pistas y de un gran nivel donde éramos todos prácticamente autodidactas e incluso inventando golpes como el famoso Froilán ese de Fernando García Rudilla y golpes que hoy en día, bueno, pues ya parecen más normales como la víbora. Bueno, pues yo digo que se inventó ahí con Rudilla y fue un ambiente que, bueno, pues siempre era el poder hacer deporte sano, estar con los amigos y encima un deporte que los que veníamos del tenis se nos hacía muy fácil, ¿no? También es verdad que hicieron una instalación espectacular de squash que también probamos todos, pero nos pegábamos unas palizas allí con Jonas y con gente de un nivel tremendo que nos venía muy bien, pero lo que nos enganchó realmente fue el pádel, ¿no? Y encima viendo a toda esta gente que tenemos aquí, y sobre todo a Arenzana Fontán, que fueron una pareja que lo veías que yo fui la primera vez que notaba como que ellos dominaban el deporte. Nosotros intentábamos jugar, yo notaba que lo dominaban, ¿no? Entonces, bueno, pues te veías que tenías mucho margen de mejora, mucho pique sano, mucha competitividad y ahí es donde fuimos todos a centrarnos en el pádel, que fuera muy social, muy divertido y con una camaradería que con todos ellos hemos compartido torneos, viajes y era un hobby que en ese momento hoy es un trabajo, pero en ese momento era un hobby súper divertido y que nos enganchó a todos. Oye, lo estamos clavando en tiempo, ¿eh? Tal cual lo estamos haciendo en tiempo, entramos directos para todas las cuestiones que queremos tratar. Nos dice, Willy, lo del tema del pique que había y la pequeña rivalidad o bonita rivalidad. ¿Qué rivalidad había entre el Club Internacional de Tenis y Chamartín? En los equipos. Carlos, habla tú que eres el... Bueno, Fontana y Arenzana estaban fichados. La diferencia que hay que reconocer... Los mercenarios. Hay que reconocer una diferencia que es importante porque los equipos de pádel yo creo que todos hemos disfrutado muchísimo con ellos. Me parece que es una competición maravillosa, se está viendo todavía, aunque no sé si de la misma manera, por lo menos en veteranos yo sí lo vivo y se sigue viviendo y en las selecciones también. El Chamartín tenía la mejor cantera, sin ninguna duda, que probablemente ha existido de pádel, ¿no? El Internacional era más cortita esta, ¿no? Es verdad que se fichó a Fontana y Arenzana, que eran pues dos fantásticos jugadores, y entonces eso estimuló a los que jugábamos al tenis, ¿no? Pero en el Internacional al principio éramos pues Piñón,
estaba también Raúl Arias, que era más joven, Antonio Ochoa, Pitu Losada, que también empezaba, y luego una generación de chavales más pequeños que luego terminaron jugando muy bien, pero no compitieron al mismo ritmo, ¿no? Los Benito, en fin, había gente y chavales magníficos, los Roca, pero el nivel verdaderamente de cantera y de jugadores que aportaron esos quilates a la competición los tenía el Chamartín, sin ninguna duda. Jugamos tantas veces en contra de los interclubs y quedábamos para entrenar ya tanto, porque todos vivíamos en Madrid, que al final nos fuimos haciendo amigos. Y entonces las competiciones, había un pique deportivo muy bueno, pero lo mismo pues jugaba, pues por ejemplo, Ramiro Ochoa, que jugaba en el Chamartín, éramos compañeros, yo jugaba por el Internacional y jugábamos en contra. Por lo tanto, no había nada que estropeara el buen ambiente deportivo entre nosotros, ¿no? Pero eran partidos a muerte, además muy igualados. Yo no recuerdo ya, honradamente, quiénes ganaban más o menos. La verdad es que sí tengo claro que éramos los dos clubes más potentes, nosotros con un poco artificiales, porque por eso mismo, porque teníamos algún jugador fichado, pero yo creo que tengo unos recuerdos magníficos de aquello, incluso con los Rudilla, que eran muy peculiares, y bueno, yo con Fernando Rudilla también jugué, fue compañero mío, pues nunca pasaba nada, no sé, todo era competición pura y dura, muy divertida. No sé si ellos tienen esa percepción, yo por lo menos sí. Vale, Juan. Sí, no, vamos a ver. Es que Javier y yo estábamos, el primer fichaje que se hizo por equipos, nos fichó que era el presidente. Perdonad un segundo. Es que me ha parecido que ha hablado Julio, pero no me permite a mí ahora salir. Si alguien puede enviarle el enlace. A ver. Vale, Juan, perdón. Yo no tengo ni idea, tío, de mandar el enlace ahora. Juan, continuamos. Felipe, entonces te decía que nosotros, el primer fichaje que se hizo por equipos fue el Club Internacional, que nos fichó a Javier y a mí. Sí. Yo me acuerdo, Javier se acordará, que de repente nos meten en una sala, joder, macho, como con fotógrafos, tal, lo hicieron genial. Y nos ficharon, oye, nos dieron un dinero por jugar con ellos y tal. Y Javier y yo al salir pensábamos, decir, porque Javier y yo jugábamos en Puerta de Hierro ya había dejado, a pesar de que fue 3 años campeón de España por equipos absoluto, había dejado ya de competir, porque lo que decía Carlos, la cantera estaba en el Chamartín y en el Internacional, y en Puerta de Hierro la cantera no era así, ¿sabes? Empezábamos ya a tener años, tal, y la gente pues no se conseguían 10 jugadores competitivos ni de coña. Entonces, nos ficharon y al salir decimos Javier y yo, joder, si nos están pagando pastas, si supieran que jugábamos gratis con el Internacional. Porque tiene un equipo cojonudo, macho, y lo que nos interesa es competir contra el San Martín, ¿sabes? Y contra el Bonasport, Cataluña y luego ya Marbella y tal. Entonces, sí, o sea, la rivalidad con San Martín era estupenda, macho. Es que era estupenda porque es que es verdad que éramos muy amigos y es que coincidíamos en todos los torneos, en las rondas finales, en primera, por supuesto, con pues, todos los del Inter, las 2 parejas de Puerta de Hierro que había, Arturo y Carlos, y luego todos los de Chamartín. Todos los de Chamartín, macho. Es que nos conocíamos mucho, Felipe, y nada, está muy bien, o sea, lo pasamos genial. Vale, Arturo. Yo, como sabéis que soy muy ordenado, yo os puedo decir que del 90 al 2000 nos enfrentamos, porque yo jugué con el Inter también varios años. Sí. Me acuerdo que Miguel Díaz también me fichó para jugar con el Inter y jugué 3 o 4 años, o 2 o 3 o 4 años. Y tengo aquí, del año 90 al año 2000, excepto los 3 primeros que ganó, como dijo Julita y Juanito, Puerta de Hierro, ganaron 2 Chamartín, 5 el Inter y 2 el Príncipe Sport. El Príncipe Sport al final empezó a ser un equipo durísimo, en el cual también hemos jugado
algunos que están aquí, como creo que Javier y Juan han jugado, y yo también jugué, y Carlos. Pero sí que en esa etapa hubo 5 finales, no, 7 finales, que fueron Chamartín contra Inter. Ganó 5 el Inter y 2 Chamartín, pero fueron 7 de 11. Por lo tanto, ahí es donde estaba la pelea de los torneos por equipos. Y por eso todos queríamos jugar en uno o en otro. Y bueno, pues sobre todo los que estábamos fuera. Chamartín, como dice Carlos, estoy de acuerdo, tenía un grupo de gente que además todos muy parejos, buenísimos. Y después los fichajes del Inter más lo que tenía el Inter creó una competencia muy sana y muy divertida. Javier. Bueno, yo creo que está casi todo dicho en cuanto a la rivalidad que había entre el Internacional y Chamartín y todo eso, pero yo creo que lo más importante de todo es lo que ha comentado Willy antes, y es que esa rivalidad era única y exclusivamente deportiva. Es decir, cuando nosotros arrancamos y cuando empezamos a jugar al pádel y cuando empezamos contra un club, contra otro, contra el Inter, Marbella, Príncipe Sport, contra cualquiera, fuera el que fuera, al final estabas peleando por un resultado, por ganar, pero no había nada detrás, no había intereses económicos, no había nada, por mucho que Juanito y yo cobráramos por el Internacional, que en realidad no me acuerdo lo que era, pero vamos, apenas nos llegaba a lo mejor para irnos a pasar un fin de semana fuera. Entonces, bueno. Javi, largo, un fin de semana largo, Sí, otra cosa es que no lo declararais. Eso, yo iba por ahí. Digo, no quiere decir mucho por si acaso luego esto, Borra esto. Juanito, coño, no lo cuentes, joder. Está el tema ahora, macho, con esto, joder, Bueno, el caso es que realmente es importante lo que decía Willy, y creo que Ramiro también lo ha comentado, que realmente luchábamos por el deporte. Para mí, uno de los placeres más grandes que he tenido en el mundo del pádel es haber sido los pioneros de este deporte. O sea, en un futuro nuestros nietos y tal y cual, cuando hablan del deporte, hablarán de que Arturo Jiménez inició en tal época, Juanito, Ramiro, tal, bueno, todos vosotros, porque realmente sí es verdad que hay un relevo de generación entre algunos de los aquí, los hay más jóvenes, pero todos hemos sido precursores en un periodo de 10 años, precursores de este deporte. Y yo creo que eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Y tener ese recuerdo y eso en el haber de nuestro deporte, del pádel y de nosotros mismos, yo creo que eso es el éxito por nuestra parte, ¿no? De haber conseguido hacer eso, ¿no? Y llegar a esto. Ramiro. Bueno, con respecto a la rivalidad de Chamartín e Inter, yo a Juan le querría decir que antes de Chamartín y Internacional, creo que el primer gran equipo de cantera que se forma es precisamente Puerta de Hierro. Yo recuerdo haber perdido una final del Campeonato de España en el Bonasport contra Puerta de Hierro, en un equipo en el que estaba, creo recordar, Arenzana Arpón, que me ganaron a mí, y a Josepe. ¿Jugaste tú con un Sartorius? Ya no me acuerdo con cuál. Con Mauri, Ramiro. Puede ser. Qué memoria, tío. Contra José Carlos Olcese y Aniceto. Exacto. Estaba Segimón Arzuaga, creo que jugaba también Borja Cañedo, Goizueta. Es decir, claro. Yo creo que jugabais con 10 de Puerta Hierro también, ¿eh? 10, totalmente, Ramiro, totalmente. ¿Verdad? Luego es verdad que a lo mejor ese equipo no podía mantener el ritmo, ¿no? Y por eso vosotros fichasteis por el Inter y demás y tal. Pero el primer equipo de cantera que se proclamó campeón de España fue Puerta Hierro en el 91. Me acuerdo perfectamente. Nosotros lo rozamos muchos años y al final en el 93 en Sevilla lo conseguimos. Con un equipo que éramos todos amigos, nos conocíamos de toda la vida y éramos todos del Chamartín, ¿no? A mí guardo un gran recuerdo de ese torneo, ¿no? Porque fue muy bonito, ¿no? Un equipo que, de acuerdo, estaba Óscar, estaba yo, estaba Aniceto, estaba Fernando Rudilla, estaba Willy, estaba Queño, estaba Pele, estaba Chema, Guillermo Matesán, David Jiménez,
no sé si me dejó alguno, pero vamos, los 10 que jugamos y los dos... Manolo Segura, yo creo, Ramiro. Manolo Segura no fue. No, todavía no estaba jugando. No fue. No, sí, pero fue Guillermo Matesán, no fue Manolo Segura. Le quitó el sitio. Sí, le metisteis un banquillo de cojones, ¿no? Se quedó sin ir. ¿Qué memoria tiene, Ramiro, macho? Qué bestia. Desde luego, macho. Es que solo lo tengo una foto que lo recuerdo, pero bueno, sí tengo buena memoria. Y ya te digo, para mí, uno de los mejores recuerdos que tengo del pádel es precisamente ese campeonato, ¿no? El haber podido ganar ese campeonato de España después de un par de años que habíamos perdido la final con mis amigos de toda la vida, ¿no? Éramos todos socios del Chamartín, amigos del Chamartín, nos juntábamos de día, de noche y creo que nos hizo mucha ilusión a todos y fue muy bonito. Y bueno, y con respecto al Inter, es verdad que os tenía a vosotros, pero yo creo que el Inter también sacó muy buenos jugadores, pero un poco más espaciados, ¿no? Es decir, por un lado sacó a Piñón, sacó a Carlos, pero luego, por ejemplo, tenías a Raúl, a Ochoa, a Alvarito Gil, que eran igual de buenos, pero que a lo mejor tardaron un poquito más en ser buenos, ¿no? No coincidieron el mejor momento de Carlos y de Alberto con el mejor momento de Raúl, de Antonio y de Álvaro, ¿no? Molina andaba por ahí, Pitu empezaba. Constantino Villar. Y Aniceto. Y Aniceto, que luego se vino al club. Linares jugaba muy bien también. Linares, sí. Es decir, que yo creo que la calidad fue la misma o muy parecida, pero quizás ellos se espaciaron un poco más en el tiempo y nosotros, menos Chema, que tardó un poquito más en explotar. Bueno, y Willy, que Willy ha jugado bien toda la vida, pero siendo ya muy bueno, quizás su mejor pádel no lo jugara ahí, sino que lo jugara a lo mejor más tarde, aunque con eso ya le sobraba para ser el mejor, ¿no? Yo creo que esa ha sido un poquito la diferencia, ¿no? Pero sí que recuerdo esos duelos como muy bonitos. Desconocía la estadística de Arturo, pensaba que habíamos estado más igualados, la verdad, no sabía que nos había ganado tantas veces el Inter. También yo creo que luego ya nosotros nos fuimos separando un poco. Yo ya a partir del 94 ya no juego en el Chamartín, yo ya jugaba por el Abasota, me acuerdo. No sé, claro. Creo que Willy también fichó por otro club. Y luego el Chamartín, sí es verdad que Sarbajas no la repuso, no fichó a nadie. Entonces, yo creo que el Inter fue creciendo y nosotros nos fuimos debilitando en ese sentido. Pero en cualquier caso, suscribo todo lo que habéis dicho. Eliminatorias preciosas, en la pista lo dábamos todo, nos dejábamos todo, pero una vez que terminaba no quedaba ningún pozo de nada y éramos todos tan amigos otra vez. Sí, totalmente. La verdad que era un poco así. Yo me quedo de la rivalidad, como dice Ramiro, obviamente, porque obviamente compartimos los inicios y sobre todo el equipo con todo, como dice, amigos, pero sobre todo fue muy bonito porque la política del Chamartín, no era de fichar, era un equipo donde el tenis era donde manejaban el presupuesto y el pádel era un deporte que habían puesto ahí unas pistas y que, bueno, era una cosa que estaba empezando y salimos unos chiflados como nosotros jugando todos los días y de cero fue muy bonito porque ver que de cero todos que empezamos con la base del tenis conseguimos ser competitivos y además llegar a ganar un campeonato de España sin la ayuda de ningún fichaje, que eso se puso luego más de moda por otros equipos, hasta lo que es hoy en día, que es un auténtico todo política de fichaje claramente, donde ya quedan muy poquitos jugadores de cada club, pues te queda un recuerdo que es imborrable. Es decir, yo no llego a tener la memoria que tiene Ramiro de saber el partido, el resultado y contra quién jugó, pero sí es verdad que Chamartín Internacional, aparte de ser rivales, éramos muy amigos. Yo, de hecho, luego llegué a ser también compañero de Raúl Arias mucho tiempo, donde sigo teniendo amistad con él. Y hablamos mucho de la rivalidad de los clubes, pero yo os digo una cosa, qué pistas tenía el Príncipe Sport. Nosotros cuando íbamos a jugar al pádel y jugar en el Chamartín o jugar en el Internacional de Tenis, aquello eran cajas de zapatos. Claro, íbamos a jugar al Príncipe Sport, las pistas de cristal que tenías ya solo una parte, aunque sea, y aquello era un espectáculo. Yo creo que a todos nos encantaba jugar en esas pistas, y aparte que era la primera vez que conseguías que se veía bien, ¿no? Y yo creo que lo que es jugar ya en unas condiciones de juego cada vez mejores, pues fue lo que también el deporte, bueno, ha hecho que vaya creciendo, ¿no? Pero esas pistas yo me acuerdo que todos ir a jugar al Príncipe, vamos, era
aparte de ley de equipos, era un lujazo, ¿no? Habéis nombrado antes la época de los torneos, creo que ha sido Javier, el torneo JB, ¿verdad, Javier? Y demás. Sí. Tenemos ahí el circuito Bifitter y luego, pues, cómo ha ido siendo el relevo generacional, ¿no? Vosotros que habéis tenido la época de vivir, pues, todos esos circuitos y esos torneos con marcas de bebidas que hoy en día prácticamente sería impensable, ¿qué nos comentáis de la época del circuito Bifitter y luego del relevo generacional y demás? Carlos. Bueno, por seguir el orden que Sí. habías establecido, Felipe. Bueno, el circuito Bifitter yo lo empecé a jugar como un plan de Semana Santa en Marbella. Oye, pues vamos a Marbella, que además hay un torneo de pádel y tal. Y así empecé, claro. Vamos, yo tengo muy buena memoria para las derrotas. Quizá porque he tenido muchas más que victorias. Y de las victorias muchas veces no me acuerdo. Pero yo no recuerdo cuándo empecé a ganar un partido en Bifitter. O sea, empezaba la previa y había veces que ya me quedaba toda la Semana Santa por delante el primer día, ¿no? Entonces, no ganaba, pero jugara con quien jugara, no sé. Yo jugaba en aquella época algún torneo con Queño, otro con Roberto Alcaraz. Claro que me reía mucho, pero no ganaba demasiado. Y entonces era todo así. Es verdad que luego, poco a poco, bueno, yo recuerdo jugar no me acuerdo ahora dónde es, pero que yo me llevaba 2 roscos de Arturo Jiménez y de su hermano Carlos. Nunca se me olvida, 2 roscos. Con Fontana Arenzana, otros 2 roscos. O sea, aquello era una masacre, que no había piedad. Aquello, hasta que, no sé, el primer partido que gané, pero debe ser contra el de la administración del club o algo así, por una previa, por un VO o algo de eso, ¿no? Y esos fueron los primeros torneos sin ninguna duda. Y para mí, el circuito Bifitter empezó a tener sentido cuando empezaba a pasar rondas, y hubo, claro, de esa victoria sí me acuerdo, con Roberto Alcaraz, que tuvimos mucho mérito ganando en Sotogrande a una pareja argentina que a mí me temblaba hasta la mano en el peloteo, ¿no? Que eran Mazzucci y Linardi. El tal Linardi era un bombero, que era un armario de 2x2, que en el calentamiento del smash yo le decía a Roberto, nos van a hacer daño, macho. Estos tíos nos hacen daño. Daba pánico verlo. Al final lo sacamos adelante y ahí entendí que algún partido podíamos ganar en Bifitter, ¿no? Y luego ya, cuando empezamos a jugar más y yo recuerdo que para mí, digamos que aunque tengo esa memoria, he tratado de taparla completamente hasta ese momento. Y a partir de ahí, para mí el circuito de Bifitter tuvo sentido cuando ganamos por primera vez pues a Fontana y Arenzana. A partir de ahí es cuando yo pensaba que ya la tocaba un poco. Hasta entonces me parecía que aquello era inviable. Es verdad, daba igual, era un comando itinerante que iba por toda España palmando partidos. Me lo pasaba en grande por las tardes, pero luego, la verdad, tengo unos recuerdos maravillosos de la época que perdía, que ya es difícil, y luego posterior, por supuesto, que ya me fue un poco mejor. Bueno, oye, yo voy a comentar poco, pero un par de anécdotas. Bueno, Carlos, nosotros cuando íbamos de Semana Santa no hacíamos de costaleros porque aguantábamos un pelín más, Javier. Y me acuerdo que Javier y yo en Marbella jugábamos 2 campeonatos en Semana Santa, que era una cosa, y luego a la vuelta, ¿te acuerdas, Javier? De jugar el domingo, que había 2 finales, macho, volvíamos en coche por la tarde, ya a las 6 de la tarde, y nos quedábamos dormidos conduciendo. Digo, Javier, llévalo tú. Era cojonante. Bueno, en fin. Y yo sí que tengo, luego hablaréis, pero tengo una anécdota, aprovechando que están Willy y Ramiro, acojonante. En La Manga nos llaman, no sé si os acordáis, Ramiro y Willy, nos llaman para inaugurar el club de tenis Dos Mares, que era club de tenis y que montaban unas pistas de pádel. Entonces jugamos Javier y yo las semifinales contra Willy y contra Ramiro. De repente Willy, tío, yo restaba al revés, empieza a sacar y, joder, macho, y no restaba, no podía restar. Eran pistas de quick y digo, Javier, tío, lo siento mucho, macho. Es que yo a este tío no le puedo restar. Me dice, Juan, macho, a ver qué hacemos, tío, porque es que algún resto tienes que meter, porque si no, ¿sabes? Dice, va a ser imposible. Acojonante, Willy. Yo, los 2 tíos del mundo con los que he jugado que mejor sacan
son Javier y Willy. Arturo sacaba también muy bien, ya con el guante y tal, otra movida. Pero macho, yo me acuerdo que decía, es imposible, tío, es que no pude estar. Me adelantaba, bote pronto, la dejaba en la pared, me la comía, tal. Impresionante. Pero nada, el circuito Bifitter, pues una gozada. Y el JB y todo lo que se organizaba. Sí que se organiza, Juan, se me organiza. acuerdo un año en La Manga que no se pudo jugar porque llovía. Se tuvo que Sí, anular eso en cuartos de final. Sí, Que ha sido la eso, única sí, vez sí. que se ha anulado. La única vez, eso yo es. estaba allí. ¿Verdad? Sí, No se podía jugar. sí, sí. En aquellas Lo pistas tuvimos de que La dejar en Manga, cuartos de final. Sí, en sí, aquellas tuvimos que pistas de La dejarlo, sí. Manga, Ramiro, Bueno, era yo donde creo que había un pico en las pistas que parecía una nevera, ¿no? Sí. Que era un pico gigantesco, ¿no? Y tirabas como hemos tirabas, le pasado- dabas al pico siempre. Hemos pasado muchas horas esperando para jugar por el tema de la lluvia, Yo una de las cosas que más me acuerdo, los torneos, esas horas interminables de lluvia en Bilbao, en cualquier sitio que fueras, Madrid, Barcelona, nos llovía y esperar. Bueno, eso es de lo más espantoso que he vivido en el mundo del pádel, esas horas de espera dentro del clubhouse para esperar que dejara llover y poder jugar. La mayoría Sobre era el tenis quick, Bifitter, Arturo, claro. sí, claro, sí, bueno, ya, pero es que, es que era imposible. Yo solamente decir de Bifitter que para mí fue el hito más importante que hubo en el pádel en los inicios. Sin Bifitter, no sé lo que sería hoy el pádel, no tengo ni idea. sí, porque Pero organizaron el Bifitter Masters, ¿te acuerdas? apostó durante 10 o 12 años y el otro día lo decía, 45.000 euros era la inversión al año que tenía Bifitter por el torneo. Pero nos hacía a todos ir a jugar por ahí durante 8 o 10 o 12 torneos al año. Y íbamos prácticamente todos los que jugaban. Estoy hablando del año 88, es cuando empezó, hasta el 95, que es lo que yo conozco. Y eso era gracias a Bifitter. Para mí, es importante. Joder, te pierdo. Arturo, Ahora echa un vuelve. euro. Arturo está con el xilofón, macho. Echa un euro a la wifi, Arturo. Y lo que me sorprende es que Javier no se corta hoy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy no No, falla, digo, bueno, yo Javier. estoy encantado, te lo juro. Ayer fue una hija mía, se tuvo que conectar porque ella da clases y tal, y clases online ahora con los niños y tal. Y no pudo. Es que no podía, cada segundo se le cortaba. Y no pudo dar clases, estaba desesperada. Y digo yo, macho, voy a avisarles porque es que es probable que me pase a mí lo mismo. Está diluviando aquí en Extremadura constantemente ahora. Y con el diluvio se corta. Pero bueno, volviendo al tema de Bifitter, a Juanito y a mí nos pasó un poco lo contrario. Y es que cuando empezamos, la verdad es que era nuestra época maravillosa, gloriosa, que ganábamos una barbaridad de torneos y a nosotros nos arreglaba el año entero, porque viajábamos muchísimos fines de semana, ganábamos torneos, o sea, era una panacea. Y de repente empezaron a venir las nuevas generaciones, que hablábamos antes, que sí Willy, que sí que sí Alberto Piñón, Carlos Almazán, el otro y el otro, y macho, y a partir de ahí yo lo tengo nublado, ya no me acuerdo. O sea, joder, empezaron a darnos por todos lados y te lo juro que es que este fue la debacle. Pero yo estoy de acuerdo con Arturo. La época de Bifitter yo creo que es la época más importante para nosotros, por lo menos, de la historia. Y la fuerza que le ha dado al pádel ha sido brutal, pero brutal. Y lo recuerdo con muchísimo cariño esa época, claro. Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño homenaje, ¿no? Para mí a las dos parejas un poco más emblemáticas que ha tenido el pádel español hasta un poco la llegada de los argentinos, ¿no? A final de siglo pasado, ¿no? Que se puede fechar más o menos 99, 2000, una cosa así, ¿no? Yo creo que ha habido dos parejas que han destacado por encima de todas, ¿no? Una es Javier y Juan, Arenzana Fontán. Creo que lo tenían todo, ¿no? Los tíos eran
joder, eran guapos, eran educados, eran carismáticos, les quería todo el mundo, combinaban el juego de maravilla. Juanito atrás defendía todas, y siempre lo ponía en ventaja Javier, no fallaba una pelota, y Javier al final, sin despeinarse, te ganaba el punto, ¿no? Creo que en estos momentos, sinceramente, tendríais los mejores contratos y el público, como pasaba antes, se volcaría con vosotros, ¿no? Yo creo que dominasteis esa parte, pero también quiero hacer mención a Arturo, ¿no? Creo que Arturo estaba en ese nivel, por lo menos, del vuestro, pero es que Arturo me cuesta encontrarle un compañero un poco con el que ubicarle. O sea, le ubico con Carlos, con su hermano, pero más al principio. Yo al principio no jugaba, por lo tanto, no lo recuerdo tanto. Y lo recuerdo casi más con Pablo Semprún, es con el que más recuerdo a Arturo. Es con el que más le recuerdo haber jugado. Sí, sí. Es que jugué en el 94 jugué 4 torneos con Pablo. Pablo me pidió jugar todo el año, yo no estaba ya por la labor de jugar y le dije, mira, escogemos varios, jugamos 4 torneos. Y recuerdo alguna final contra ti, contra Óscar. Nosotros no gasteis en Vigo y la final de Vigo y alguna más también. A nosotros en semis, a Piñón y a mí en semis. Por eso. Y me parece que Arturo, con Pablo... Sí, estaba en ese nivel, por lo menos. Aparte, ahora ya se puede decir, a mí no me gustaba nada jugar contra Arturo. Me quitaba la energía, o sea, estaba todo el rato moviéndose, no paraba de hablar, hablaba en catalán encima, con lo cual me despistaba, tenía que estar más concentrado, no sabía lo que decía. O sea, no se rendía nunca. O sea, Arturo, hasta que no te quitabas el cordel de la pala, no le habías ganado, ¿no? Me resultaba muy incómodo, no me gustaba nada jugar contra él, lo puedo confesar, ¿no? Creo que ellos tres han sido un poco los que han ocupado, digamos, el estrellato o la pantalla grande en esa primera etapa un poco del pádel, ¿no? Y luego, posteriormente, ha habido otra pareja que ha sido Alberto y Pablo, Piñón Semprún, que claramente también yo creo que ha sido superior, ¿no? Creo que un poco revolucionaron el pádel, ¿no? De repente se juntaron 2 tíos que de casi 1,90 m, voleaban muy bien, rápidos, cerraban bien la pista. Era muy complicado poder batirle, ¿no? Yo siempre sentía que iba a remolque con ellos, ¿no? Me hace gracia Carlos, cuando jugaba con Carlos de pareja, muchas veces me decía, joder, es que tenemos que imponer nuestro ritmo. Yo sé que veladamente él en el fondo hablaba en plural, pero me estaba acusando de que no era capaz de imponer el ritmo, ¿no? Yo me callaba y me reía por dentro, ¿no? Y yo decía, es que este tío está completamente volado, o sea. Pero tú te acuerdas, Ramiro, son más rápidos. Que un año, perdona que te haga este paréntesis, que hubo un año que jugamos, yo creo que todas las finales de todo el circuito las jugamos contra Pablo y Alberto. Y en una final del Campeonato de Madrid perdimos en el tiebreak del tercero. Un campeonato de acuerdo, en Poncarral, por un break en el tercero también. O sea, estuvimos a punto muchas veces, pero es verdad, eran mejores, eso es innegable, ¿no? Porque si no, alguna hubiéramos sacado. Lo que pasa, coincidía que tenían que jugar ellos regular y nosotros sí, es verdad. Es verdad. Bueno, y luego, al igual que he hecho ese apartado con Arturo, me gustaría hacerlo con Willy. Creo que Willy, aunque insisto, creo que en el 95, 96 todavía no estaba jugando su mejor pádel, aún así le daba para estar al nivel de Alberto y Pablo probablemente. Si no les ganó más veces, yo creo que fue un poco porque a lo mejor le faltó compañero, ¿no? Porque él sí tenía la velocidad, ¿no? Y el tamaño para poder competir con Alberto y Pablo, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que, de hecho, luego terminó jugando con los dos, ¿no? Primero con Alberto y luego con Pablo, ¿no? Creo que han sido, en esa primera etapa, Juan, Javier y Arturo, y luego en la última etapa, antes que llegaran los argentinos, creo que Alberto, Pablo y Willy han sido los 6 jugadores un poco que estrellas o que han liderado, ¿no? Esa etapa de pádel exclusivamente español que hubo en el circuito Bifitter. ¿Y no incluiríais ahí a Óscar Not? Para mí sí tienes razón. Durante un año, yo creo que durante un año más o menos fue un revés que consiguió dominar. Estuvo yo creo que a caballo entre Arturo y Juan y que apareciera Alberto y Willy, ¿no? Yo creo que ahí tuvo un año, no sabría muy bien, más o menos, donde probablemente Óscar sí marcaba la diferencia, ¿no?
de Raúl y de Chema no he hablado porque los considero posteriores. Por supuesto Sí. que han sido igual de buenos, pero para mí Raúl y Chema ya pertenecen más a este siglo que al final del pasado, creo. Sí. Sí, a ver, yo... Ramiro, sí. Perdón. Javi. Sí, Solamente un minuto y una puntualización. A mí me gustaría romper una lanza por Carlos Jiménez. Vamos a ver, estamos hablando de un juego por parejas y Arturo ganó 3 campeonatos de España con Carlos. Y yo no sé si es que tendría peor, no sé, el swing de los golpes de cada uno de ellos eran distintos y los de Carlos eran... Pero era un peleón como la copa de un pino. Y realmente Arturo se compenetraba con él de manera espectacular y especial, porque después cada uno de ellos por separado tampoco se les ha visto hacer nada. Entonces yo creo que la pareja que realmente llamó la atención durante esa época, Bifitter, eran, independientemente de las que has dicho, estoy de acuerdo contigo y además te agradezco la mención, pero yo creo que debemos incluir ahí a Carlos. No sé qué opinas tú, Arturo, pero me parece que incluso la charla del otro día lo comentabas. Sí, lo comentaba. Vamos a ver, yo tenía la seguridad que con mi hermano Carlos para ganarle un punto había que matarlo. Y esa era una tranquilidad enorme. Cuando tienes una pareja al lado que sabes que va a defender a muerte todas las bolas y las defendía, pues es una tranquilidad enorme. Eso siempre te permite jugar de otra manera mucho más agresiva y bueno, pues permitirte la posibilidad de fallar tú algo cuando sabías que tu compañero no fallaba una puñetera bola en todo el partido. Entonces, eso era muy importante. Por eso nos llevamos tan bien y por eso íbamos tan bien. Hasta un día en que nos enfadamos. Y además, ahí fue un partido contra Ramiro y contra Óscar, que supongo que ellos no se enteraron, pero nosotros sí que cogimos un enfado importante en el año 92 y dejamos de jugar. Arturo, si os fuisteis de la pista. Ya, vale. Antes de tiempo. Pero bueno, son cosas, pero recojo el guante de Javier y el otro día lo dije, para mí las cosas más importantes en el pádel me han pasado con mi hermano Carlos y fueron 3 años de campeonato de España y 3 años de jugar y por suerte pues nos fue muy bien, pero era un jugadorazo que además, te digo una cosa, era imposible ganarle una bola, ya te lo digo. Y lo habéis sufrido todos. Sí, a mí 2 roscos. Sí, yo a lo mejor he sido un poco injusto, Arturo, pero yo esa época, yo no la viví. O sea, no. Es decir, de hecho, me acabo de enterar que fuisteis campeones de España esos 3 años. Para mí, mis primeros recuerdos del pádel son con Javier y Juan, ¿no? Y aparte de hacer estas clasificaciones siempre son injustas, ¿no? Pero... no sé, siempre las cosas que des te dejan más recuerdo, ¿no? Y eso, como yo no viví esos años, Arturo, ya te digo, a mí me cuesta encontrarte con un compañero. Sé que jugaste con Óscar Inglés también jugaste, con Pablo, con tal, pero, y bueno, y siempre muy competitivo y ganando muchísimos partidos. Pero no consigo encontrar la pareja con así como a Javier y Juan sí, o a Pablo y a Alberto, ¿no? En ese sentido, pero insisto, no viví esa primera época de esos 3 años. Claro. Willy. Bueno, voy ahí. Bueno, yo creo que, a ver, que todos los que estamos aquí, independientemente de nuestro estilo, que son, cada uno tiene el suyo, le hemos aportado al pádel lo que es hoy en día, ¿no? El pádel español. Yo creo que todos nos hemos retroalimentado de unos de otros. O sea, yo he aprendido a jugar al pádel con todas las personas que estáis aquí y obviamente alguno más que hemos mencionado. Y que recuerdo la etapa de los Bifitter como una etapa súper divertida donde era el hobby, porque realmente, como decíamos antes, yo me acuerdo el premio de cuartos de final, que eran las 25.000 famosas pesetas. Y me acuerdo que la primera vez que lo cobrabas era meterte ese fin de semana un homenaje tremendo, porque claro, yo en ese momento era muy joven, no tenía un mango, pero ni un mango, o sea, íbamos... De hecho, he llegado a dormir en un coche una noche porque no había ni para el hotel, prácticamente, y he llegado a la pista, al sitio totalmente, el famoso podo de hooligan, ¿no? De decir, bueno, éramos un grupo de 4 amigos que teníamos una pasión por los deportes de raqueta, en este caso el pádel, como pocos, y estábamos tan chalados que nos íbamos a cualquier parte de España a aprender, viendo a todos los que estáis aquí,
y obviamente pues a tratar de pasar un fin de semana lo más divertido posible en el ambiente más sano posible, ¿no? Y eso nos lo daba el deporte, nos lo daba la raqueta, y encima cuando ganábamos 25.000 pesetas, pues imagínate, volvíamos como de romería, ¿no? O sea, veníamos más contentos que unas castañuelas, ¿no? Para un Lo fin de cual, semana pues, largo. para un fin de semana, sin ningún tipo de cosa rara, eso sí, o sea, discoteca y un poquito de como que dicen, el Cuba Libre es español, pero todo, ya te digo, muy sano, ¿no? Y evidentemente todo eso, cuando tú ves que tienes algo de facilidad, que ves que más o menos puedes empezar a competir, bueno, pues eso paulatinamente y con el tiempo, pues te lo vas tomando cada vez un poquito más en serio, ¿no? Dentro siempre de ese ambiente de que el pádel, bueno, ¿cuántos de aquí no hemos escuchado que iba a pasarle como al squash, ¿no? Que iba a ser una moda, que iba a pasar de moda. Yo en mi casa, obviamente, pues mis hermanos, mi familia, que han sido también, han jugado a tenis, aunque tampoco seriamente, pero en mi casa yo escuchaba, bueno, eso se va a ir al traste, o sea, no había como un futuro muy alentador, ¿no? Y desde aquí también quiero lanzar un poco una lanza por lo que fue el torneo del Club de Campo. Yo creo que el torneo del Club de Campo, los internacionales de España, fue el torneo que fue la semilla que hizo que expandiera el pádel, yo creo, por toda España, y que venían además las parejas argentinas, donde todo el mundo íbamos realmente, aparte de aprender, como digo yo, de la primera división, que son todos estos jugadores que hay aquí, venía la NBA a enseñarnos cómo se jugaba supuestamente con entrenadores, donde además le comprábamos material, porque nosotros aquí no teníamos ni material. Comprábamos palas de goma, las traían ellos y se las comprábamos encima, porque nosotros jugábamos con palas de madera y un material que aquí, pues bueno, no era comparable al que traían ellos, ¿no? Entonces yo creo que eso fueron etapas muy divertidas de inicio, muy sanas, y obviamente, pues y luego me quedo con Paco Sánchez Barco y esas, digamos, todas esas mesas corridas que hacía donde estábamos todos cenando, y cenas entrañables que con un menú espectacular y donde la palabra homenaje, yo es la primera vez que he empezado a salir del McDonald's e irme con Paco Sánchez Barco, era como el día y la noche, ¿no? O sea, date cuenta que uno igual tenía pues para ir a un sitio, un McDonald's y ya está, o el bocata, ¿no? Y de repente verte pues allí comiendo percebes, pues parecía que yo, pues bueno, pues ya te digo que son etapas donde empiezas a abrir los ojos y ves que hay gente que sobre todo quiere que el pádel era algo más, y lo que hoy nos venden, quieren hacer vendernos como experiencias, yo creo que eso ya lo hacía Paco con nosotros, ¿no? Y creo que eso es pues una de las etapas bonitas que te quedas al margen de la competitividad, rivalidad y de lo que aprendíamos retroalimentándonos cada uno de nosotros, viéndonos cómo jugaban y todas las penurias que hemos pasado de pistas con el chirimiri, pues jugando con el agua, que eso hoy en día creo que al pádel también a la gente le hemos acostumbrado muy mal, ¿no? Yo creo que si no vieran cómo jugábamos nosotros hace mucho tiempo atrás, eso sí que yo creo que la gente tendría muchas lecciones, ¿no? Pero bueno, lo bonito es ver que esto ha seguido y que es la realidad que hoy es en día. Yo creo que eso es lo que a todos los que estamos aquí también nos llena y podemos decirlo con la boca ancha. Así es. Felipe, ¿me dejas añadir una cosa de Bifitter? Las que quieras, Carlos. Sí. No sé si os acordáis que el primer torneo que fue en pista de cristal, en una de tenis, y que hubo televisión y demás, fue en Puente Romano, gracias a Paco Sánchez Barco, una vez más, y a Coqui, a Javier Martí, que se juntaron para hacer ese torneo. Y ahí pasó una cosa que fue la primera vez que yo creo que se vio en España, porque, claro, porque no se podía hacer antes hasta que no hubiera una pista portátil en una pista de tenis. Esa final la jugamos, Ramiro, seguro que te acordará, Ramiro y yo contra Semplún y Piñón, perdimos 6-4, 7-6. Yo creo que fue un partido muy bueno y muy bonito, en el que una vez más nos ganaron, pero que aún así fue un partidazo. Pero pasó una cosa que nunca nadie había visto, y fue que Ramiro salió de la pista y metió la bola desde fuera. Eso, claro, en una pista como el Chamartín o en el Príncipe Sport era inviable, porque te abrías la cabeza con la verja, porque no había posibilidad de salir. O te dabas con el jugador de al lado. No había. Entonces, y aquí Ramiro salió, la metió, y Pablo, me acuerdo que la falló. Yo creo que estuvo a punto de rematar de cabeza porque no sabía que eso valía, yo creo. Y yo cuando vi la bola salir le decía, Ramiro, ¿sabes? Con muy poca esperanza, pero como tenía tanta cabeza en la pista, debió de pensar, pues claro que salgo, el tío procesó, la metió y la gente aplaudía muchísimo, pero luego algún amigo que estaba en los espectadores al acabar el partido me dijo, oye, pero eso vale. Y digo, sí, debe valer. Esa fue la primera vez.
Y fue un torneo espectacular, no por los resultados, digo, sino del montaje. Yo tengo alguna foto por ahí de una revista en la que la grada estaba hasta arriba y era una buena época. Y estaba Manolo Santana en uno de los palcos con pues 2 o 3 jeques árabes, ¿no? Y en la entrega de premios se me acerca y me dice, oye, si te preguntan uno de estos jeques cuánto cobráis por este espectáculo, no le digas la verdad, dile que lo que yo le he dicho, que cobráis el subcampeón 6.000, bueno, con lo que era 1.000.000 de pesetas. Y dice, porque si no, van a despreciar al pádel. Bueno, ahí termino con aquello del pádel, que es verdad que fue el que consiguió, el primero que consiguió una pista de cristal en una pista de tenis y con televisión. Qué bueno. Sí, pues mira, vamos a continuar con la selección. Habéis sido todos jugadores con la selección española e incluso seleccionadores, ¿no? Sí. Ya que acaba yo, que empiece otro, ¿no? ¿O no? Venga. Empiezo yo, si queréis. Empieza Juan. Vale. Vamos a ver, aprovechando que está aquí Willy, yo quería decir una cosa. Para mí, Willy, o sea, que ha jugado siempre, pero un disparate, ¿sabes? Mucha facilidad. Me recordaba mucho a Javier, ¿sabes? Muchísima facilidad, macho, muy tranquilo, muy bueno. Para mí, Willy se destapó en el Mundial del 94 en Mendoza. Nosotros fuimos ahí, yo fui ya de directivo, sí. Más de directivo, y la selección, macho, me acuerdo que los argentinos empezaron a ver a Willy y tal, y dice, no le conocían, y decía, macho, este tío es acojonante, le pusieron de mote Banderas, porque se parecía a Antonio Banderas. Decía, Banderas este macho, además, que ligaba un huevo y tal, y dice, estaban acojonados. Ahí Willy, ¿sabes? En el 94, fíjate el mérito que tiene Willy, macho, que ahora sigue jugando el Pro Tour, y a mí siempre cuando me dicen ¿cuál es el torneo que más te ha gustado el Pro Tour? Digo, macho, el que ganó Willy con Vela. Dice, porque es que es acojonante. Dice, porque estaba el tío ya como, ¿sabes? Digamos, un poco en la cuesta abajo comparado con esto, se lesiona a Juan Martín y le mete y gana Willy, macho. Digo, pero esto es acojonante. Digo, o sea que eso, Willy, apúntate una. Y luego, en cuanto a selección, yo tengo una anécdota, Felipe, que es, yo me acuerdo cuando estaban Pablo, no sé si estaba Willy, Ramiro, Carlos y tal, pero yo recuerdo, sobre todo, hubo una reunión en el Club de Campo, yo era vicepresidente de la Federación Española con Eduardo Góngora, y entonces me encargó, no era el seleccionador, porque el seleccionador fue Aniceto, pero me encargó el área deportiva, ¿sabes? Entonces, estaba Juan Martín Díaz, que ya había venido un año, tenía 17 años, y el padre de Juan Martín y el abuelo eran de Lugo y tal, y no había jugado todavía por Argentina. Entonces, macho, yo dije, joder, este es un fichaje, pero cojonudo para la selección española, macho. Por su... Y como los argentinos, no es que le despreciaban a Juan, porque jugaba, pero vamos, un disparate, pero era muy joven, ¿sabes? Entonces, por rango y por estatuto, macho, pues directamente no le seleccionaban, estaba en el banquillo, yo quería jugar, pues jugaba un huevo, le fichamos ahí. Y una especie de rebelión de los jugadores españoles que decía, joder, pero si no ha jugado casi en España, tal. Y al final, macho, todos aceptamos y aceptaron que Juan jugase por España. Pero debutó en el Mundial de Francia, en España no jugó, debutó en el Mundial de Francia. No, por España. No, España. Jugó en Mar del Plata 98, jugó con España ya. Eso es. Lo llevaste tú. Vale, yo pensé que era el de Francia. Claro, ya era Ramiro. Y por selecciones, pues yo me acuerdo, fíjate, el partido a mí que más ilusión me ha hecho ganar en la historia del pádel fue con Javier, las semifinales del primer mundial que hubo, que era el mundial del 92, que coincidía con la Expo del 92 en Sevilla. Y entonces las semifinales se hacían, todas las rondas previas y semifinales se hacían en España, en Madrid, y luego las finales en Sevilla. Entonces la semifinal contra Uruguay, Javier y yo, que estaba el príncipe de España, el príncipe Felipe, el hoy rey de España, estaba en la grada, macho, estábamos nerviosísimos contra dos uruguayos, y nos fuimos al tercer set, macho. Y los tíos estaban pegando unos gritos, tío.
cuando estábamos boleando, pegaba unos gritos, tal, y Javier me decía, Juan, macho, y es que no puedo con estos tíos, macho. Entonces paramos el partido, le dije al juez árbitro, le digo, mira, aquí no se puede gritar, tío. Cuando estamos a 1 metro, no puedes pegar un grito, un alarido, porque te pega un susto de cojones y te caga la volea, ¿sabes? Y le digo, o sea, que esto lo frena ya. Y decían los uruguayos, macho, que son los competitivos de cojones, decían, che, dice, en esa época jugaba Mónica Seles, dice, pero mira, Mónica Seles, ¿cómo grita? Claro, por eso la apuñalaron. Y le decíamos, claro, Mónica Seles, tío, Mónica Seles, primero que es una chica, tío, y las propias tías se quejan de cómo grita y está a tomar por culo de la otra. O sea, están jugando de fondo lejísimos. En fin, que cortamos y ganamos, macho. Y Arturo jugaba también, y jugaba Oscar Not y Alberto Piñón. Y ganamos y nos fuimos a la final a Sevilla, que nos pusieron los argentinos guapos. Ya empezó ahí el tema. Nada más. Oye, sobre la selección que preguntabas, yo quiero hacer un pequeño homenaje antes de la selección. Yo solamente jugué con la selección en el Mundial del 92. A las delegaciones que fueron a Argentina a partir del año 88 a jugar al pádel. No era selección española, pero era una delegación que iba. Todos los años fuimos 4 años, yo fui 3 solamente de los 4, del 88 al 91, y ahí iba gente que no tenía el rango de estar dentro de una selección, pero que fue a representar hipotéticamente a un equipo español contra Argentina. Por lo tanto, un pequeño homenaje a toda esta gente, de los cuales hoy, por desgracia, algunos ya no están, pero que fueron y que nos pasamos genial. Yo solamente viví la experiencia en el 92, también me acuerdo de esa semifinal contra Uruguay en La Moraleja. Yo jugaba con Alberto Rodríguez Piñón, que me tuve que ir a la derecha porque el pobre Alberto a la derecha no veía la bola. Y jugamos contra Boselli y Fabián Ordóñez, que ganamos ese partido, y junto al de Juan y a los de Óscar pudimos pasar a la final. Y por último, y recogiendo un poco el guante que ha dicho antes Juan sobre Willy, yo he tenido la oportunidad ahora en el confinamiento de ver ese partido en streaming, en un vídeo. Y me hizo, bueno, yo no sabía que habías ganado con Vela hacía pocos años, o 4 o 5 años, creo, que es un meritazo de cojones, por mucho que jugaras con Vela. Pero yo me acordé cuando lo estaba viendo, me acordé de esos primeros juegos que jugaste tan mal con Vela, que yo pensaba, pobre Willy, lo que se le debe estar pasando por la cabeza jugar con Vela y jugar, con todo mi cariño lo digo, sabes que eres un crack, para mí el mejor jugador que ha habido en España hasta la fecha de hoy, sin lugar a dudas. Pero cómo jugaste esos 4 o 5 primeros juegos y después jugaste de maravilla, pero yo pensé lo que te debía pasar por la cabeza ese día, estando ahí en la pista, fallando el 80% de las bolas, Willy. No se me lo olvidará en mi vida cuando lo vi. Te lo agradezco, pero luego te lo explico. Bueno. No, sigue, perdona, que te he interrumpido. No, ya te he hablado de la selección, he hablado de la delegación y quería hacer el comentario ese porque Juan ha sacado el tema de Willy Laoz y quería decir que no solamente para mí eres el mejor jugador que ha tenido el pádel español, sino que te vi sufrir en un partido hace 4 años, pero que al final lo sacaste para adelante y lo sacaste tú para adelante, sin duda. Pues bueno, os quiero darle, por alusiones un poco, bueno, pues a Juan, obviamente a Arturo y a todos en general, porque como os decía antes, bueno, yo soy un poco lo que soy básicamente gracias a todos vosotros. Con selección he tenido la suerte de compartirla con alguno de los que estáis aquí, con otros no, os he visto, o sea, os he visto y os he seguido y os he admirado a todos, ya te digo, cada uno en vuestro estilo. Y es verdad que con la selección, bueno, pues tengo momentos bonitos y otros no tan bonitos, ¿no? Y los más bonitos siempre son lo malo que tiene un deporte cuando empieza, que es el tema de la política que se mete en el pádel, ¿no? Cuando no puedes ir a competir. Me acuerdo, por ejemplo, que no pude representar a España en el Mundial que fue en México, que sí fui por parejas. Me acuerdo con Robbie Gattiker, que perdimos en semifinales, si no recuerdo mal. Pero llevar un equipo supuestamente B, con todos mis respetos, sí, que obviamente el que fue con toda la alegría de hacerlo, pero esos momentos sí que te da mucha rabia porque ves que el deporte tiene que ser siempre el deporte, ¿no? No tiene que ser otras cosas, ¿no? Y tienen que obviamente ir los mejores
sean quien sean, se llamen como se llamen, ¿no? Yo obviamente os doy las gracias por las palabras que me habéis dedicado, porque por lo menos te hacen como decir, oye, lo que te has dedicado, pues parece que ha merecido la pena. Y es verdad que guardo con mucho cariño, obviamente, esos torneos con vela, que para mí me los tomé básicamente como un regalo al que no se podía fallar. Es decir, yo me acuerdo que igual que en el 94, como me decía Juan, yo era un pipiolo y viendo un vídeo que veo por ahí, veo que de repente me hicieron el lío porque pecas de ingenuo, y me acuerdo que estábamos jugando muy bien Oscar Not y yo, y nos tocó contra unos desconocidos, Juan Martín Díaz y Alejandro Sanz, en el de por parejas, en el Open, y de repente nos había tocado, en ese mundial se jugaba en 3 pistas diferentes, una de cemento que era rapidísima, una con el césped alto, que la bola apenas botaba, y otra que era la indoor, que era el estadio central, como la Bombonera, con un suelo de goma de esa Supreme que le llaman, que la bola ahí volaba, ¿no? Nos había tocado en la pista que a mí mejor me podía ir. O sea, que era la pista de que la bola apenas botaba en exterior, que era como jugábamos en España, al aire libre y con césped alto, donde tú metías bandejas y voleas que prácticamente no botaban. Y yo encima en ese momento empecé a desarrollar el famoso golpe este de remate a la reja, ¿no? que hace muchos puntos por el descoloque que le genera al rival. Y claro, me acuerdo que siendo un pipiolo, me viene Juan Martín y Sanz y dice, oye, nos ha tocado jugar en esa pista, pero como para nuestro partido es muy bueno, ¿por qué no jugamos en el estadio central? Claro, unos incrédulos, Oscar y yo, que a Oscar le da igual todo, dijimos, bueno, pues vale, pues divertido, ¿no? Pues, y evidentemente ahí yo fui la primera vez que veía cómo la bola salía por 3 de Juan Martín de una manera increíble, claro, porque la bola rebotaba un montón y tus golpes de efecto no hacían tanto daño como la otra pista, ¿no? Pero bueno, así perdimos en 3 sets, partido apurado, lo que quieras, pero al final perdimos, que es lo que quedó. Y ahí, ahora con el tiempo digo, ostras, y volviendo el disco duro para atrás, digo, aquí nos han hecho un poco el lío, ¿no? Llegados ya a los finales de mi carrera, que yo ya estaba obviamente ya por haberme desplazado a Santander y mi carrera haberla compaginado con el tema de los clubes y otras cosas y con no tener mucha gente aquí, obviamente, cuando se me presenta un poco la oportunidad de con vela, pues fue una oportunidad no estaba en mi mejor momento anímico, porque siempre el tema de la retirada siempre está ahí, porque tienes otras cosas que están ahí que tienes que hacer, pero como te gusta mucho y alguno siempre te llama, pues, y no sabes decir que no, pues siempre te animas y juegas, ¿no? Y me acuerdo que en esa final que comentas, yo de hecho a veces lo digo, o sea, lo que no sabe la gente es que yo llevo 5 años jugando con una lesión en el pie, que tengo un dolor que no os podéis ni imaginar, pero no lo sabe nadie. Es decir, es una cosa que no la sabía ni mi compañero nunca. O sea, lo digo ahora aquí en primicia a todos, pero tengo ahí una pequeña, digamos, en una planta de un pie, tengo ahí una cosa que yo no sé, me tendré que operar seguramente, pero al final yo soy muy burro y al final por un tema de dolor lo llevo, pero me duele bastante. Eso por un lado, pero es que luego además ese día empecé prácticamente casi lesionado. O sea, en ese partido de la final, yo no se ve en la tele, pero yo salgo con una venda en la pierna izquierda que está debajo del y los 2-3 primeros juegos yo no me puedo ni mover literal. Hay una bola que le doy a Paquito, no sé ni cómo, por debajo de las piernas, por un acto reflejo que no sé ni cómo lo hice, donde yo creo que fue un poco el estímulo. Y un momento que pensé, mira, Guillermo, estoy aquí y ya que estoy aquí, o salgo con los pies por delante o me muero, pero no puedes hacer el ridículo de esta manera. O sea, entonces me olvidé, me abstraje de todo y fue como un coche cuando empieza a hacer, no sé, vuelta rápida tras vuelta rápida, y conseguí centrarme únicamente en lo mío y obviamente tener al lado una bestia de compañero, ¿no? Pero fue un tema de no sé ni cómo. La verdad que fue, bueno, pues gracias a algo paranormal, porque yo no pensé que ese partido ni lo fuera a terminar, sinceramente. O sea, esto es una cosa que ahora Ramiro, que está aquí, que estaba en el banquillo contrario, pues no lo sabe ni el propio Vela esto. No lo sabe ni el propio Vela. Las medias esas que te ponían, macho, las medias esas compresoras, te quitaron 10 años las medias esas. Eso también ayudaba. Yo es una cosa que nunca probé porque siempre he sido muy burro, ya te digo, yo tengo mucho, de hecho me lo dicen, tengo mucha margen de aguantar el dolor, eso es verdad, de hecho, pero claro, yo ya ese día pensé que no iba a poder, con lo cual es verdad que lo único que al final fue disfrutarlo y suerte que se dio todo bien y salió perfecto, pero siempre te digo que
que muy agradecido por vuestras palabras porque, oye, para mí todos habéis sido, te digo, referentes y lo poco o mucho que yo pueda saber, yo soy totalmente autodidacta, ha sido viéndoos a todos vosotros. O sea, así de claro os lo digo. Aquí estoy. Javi, bueno, ya vamos a pasar al último punto, que es el Mundial del 96. Pero luego también, si no os importa y queréis, me gustaría, como aquí habéis varias parejas que habéis jugado juntos, alguna anécdota, ¿vale? Que no conozcamos. Y ya terminamos este simposio, si os parece bien. Muy bien. Bien, perfecto, Felipe. ¿Ok? Di quién empieza. Perfecto. Venga, pues Empieza vamos tú, Carlos. Yo Empiezo yo. el mundial del 96 me voy a ir a tomar algo porque no... Pues, escucha, podemos... Yo vuelvo, Felipe, yo vuelvo luego en el tema de la anécdota, ¿vale? Empieza tú, Carlos. Yo acompaño, Perdonad, Yo creo que pero Carlos, estoy- Ramiro y Willy, joder. Yo acompaño, Felipe, Juan, perdona, pero estoy perdiendo la señal a lo bestia. No, me estoy quedando, pierdo la mitad de las conversaciones, ¿eh? Ya, Sí. Estamos en el 96, Javier, ya da igual. Hasta ahí he oído. He llegado incluso hasta oír a Willy y esas bonitas palabras que ha dicho, pero del 96 yo ni me acuerdo ya. Yo tampoco. Bueno, como lo podemos reestructurar, podemos ir a algo que estéis todos. Que no, que hablen ellos. No, No, Felipe, hombre, no. que hablen los tres, Sí, que hablen. Está ahí Carlos, Willy Bueno, pues- y Ramiro lo vivieron. Pues Venga. mira, yo te digo que como concepto general para mí, siempre lo digo porque lo siento así, para un deportista, en lo emotivo y en lo que es competición en sí, no hay nada más bonito que jugar por tu país, ¿no? A mí el jugar por España siempre me hacía una ilusión extra sobre todas las demás competiciones y el Mundial del 96, que el seleccionador era Niceto Álvarez, un extraordinario amigo y seleccionador además, que daba mucha tranquilidad. Luego yo he tenido la suerte de tenerlo también en el tenis y era fantástico, ¿no? Aquel mundial yo lo recuerdo de los que he jugado el mejor, y eso que ahí perdimos la final, pero yo recuerdo unas gradas abarrotadas de gente en el club de campo, con grada supletoria en la pista central, y además deportivamente todos éramos nacidos en España. Lógicamente el Código Civil habilita a jugadores que no hayan nacido aquí a jugar en la selección española, por lo tanto ahí no hay nada más que decir, pero todos esos jugadores que estábamos esos 7 jugadores éramos nacidos aquí. Como bien decíais, de los que estábamos presentes en esta mesa estaba Willy, Ramiro y yo en aquella selección, y recuerdo perfectamente que en el partido que jugaron Bruno y Piñón tuvieron set y break arriba. En el partido que jugaron Willy Laoz y Raúl Arias tuvieron set y break arriba. Y Ramiro y yo tuvimos contra Gaby Reca y Robaletti match ball en el tercer set, ¿te acuerdas? Y 2 match ball. ¿Dos? 2. Sí. Ahora sí que me has amargado, macho, pues yo pensaba que era Carlos. uno y no consigo olvidarme. Pero te voy a limpiar la conciencia. Mira, me acuerdo perfectamente. Te lo digo porque todavía me persigue. Tuvimos 6-5 arriba en el tiebreak del tercero. Tuvimos 6-4, luego 6-5 y me tocaba restar a mí. Y la tiré a la red. Pero te hizo pero Todavía sacaba Robaletti. Sí, Te diré sí. en tu descargo que Robaletti sacaba era por el tío alto, que macho, mejor sacaba sacaba por alto. junto con Pele. Bueno, pero si le había restado prácticamente todo el verdad. partido, bueno, no sé, le podía haber restado una vez más, ¿no? Pero Pues me pensaba yo que era uno. ese punto me acompaña todavía. O sea, recuerdo que tiré el resto a la red. Y además no me lo perdono porque lo fallé por cagón. Por muy bien que sacara, estaba deseando que no viniera la pelota. Me vino y la tiré a la red. Ya está. Pues aquel partido que yo creo que jugamos un partidazo porque contra sí. Reca y Robaletti, aquello, pues yo no sé si Reca estaba el número 1 en ese momento, incluso del mundo.
Y era una pareja espectacular, con las gradas llenas, con tal. Y yo creo que deportivamente tenía mucho mérito porque nosotros éramos, en general, inferiores deportivamente que la selección argentina, porque todos estos, Alejandro Sáenz, Ratiger, el Bebe Auguste, Maru, todos estos eran unos jugadorazos espectaculares con una experiencia brutal. Y estuvimos muy, muy cerca de ganar, ¿no? Y yo creí que era un match ball, me acabas de dejar chafado, porque entonces ahora, en vez de despertarme a las 4 de la mañana pensando en ello, me despertaría a las 3. Pero bueno, como decía aquel, ¿no? Dice, no, es que de las derrotas me decía no sé quién, se aprende, siempre se aprende y tal. Y digo, mira, macho, yo he aprendido ya con un par de días, no necesito más, ¿sabes? Esas derrotas tan duras como esa, en un mundial ante tu gente, con la posibilidad de ganar, porque además ese año no estábamos jugando tú y yo juntos, jugabas tú con Willy y yo jugaba con Raúl Arias, pero como yo creo que tú y yo hacíamos una pareja extraordinaria, por lo menos ese es el sentimiento que yo tengo, y hemos compartido muchísimas cosas fantásticas, de resultados, de vivencias, y fíjate, y llevábamos un año sin jugar, y resulta que nos juntamos para esa final del Mundial, Sí. y tuvimos 2 match ball contra estos, con lo cual evidentemente en la pista no había duda que nos entendíamos, porque si no, no hubiera sido posible, ¿sabes? Sí, Pues yo creo que fue un acierto la alineación, ¿no? Porque luego Raúl con Willy lo hizo realmente bien también. También estuvieron a punto de ganarle a la Saiger-Gattiker. Ojo, a la Saiger-Gattiker. Aniceto lo hizo, yo creo que lo hizo muy bien. Al principio nos sonó raro, porque eran parejas que no estaban ese año jugando juntos. Pero y porque el día anterior, la semifinal, tú jugaste con Raúl y yo jugué con Willy. La semifinal. No me acordaba de eso. Nosotros jugamos contra Brasil, contra Oliver Brandao. Me acuerdo que perdimos el primer set y luego remontamos. Y tú jugaste con Raúl, seguro. Alberto y Pablo siempre jugaban juntos. Sí. Pero luego para la final sí hizo el cambio. Correcto. Claro, pues fíjate, pues con más motivo nos extrañó, pero Aniceto que yo creo que manejó el grupo aquel porque había bastante, yo creo que había muy buen ambiente entre nosotros. Aquello, pues demostraba que Aniceto sabía muy, muy bien lo que hacía, ¿no? Y yo recuerdo aquel Mundial con la mejor... Tengo sensaciones extraordinarias a pesar de haber perdido y a pesar de haber perdido con 2 match ball. Siempre lo tendré como uno de los momentos deportivos que más me llegaron, ¿sabes? Carlos, yo creo que esa derrota fue un triunfo, un poco, ¿eh? Fue un poco, o sea, es decir, yo creo que el público, jugamos en pista de 4 metros, saque volea, bueno, yo creo que eran condiciones que nosotros nos favorecían y que a ellos les perjudicaban. Yo creo que entre un poquito el público y demás, la grada llena, conseguimos igualar unas condiciones que probablemente no estamos tan cerca de los argentinos como quedamos en esa eliminatoria, ¿no? Que prácticamente perdimos por 1 centímetro los 3 partidos y yo creo que las distancias eran mayores en ese momento. Sí, yo creo. Es verdad. Y el resultado, sin embargo, fue muy bueno porque estuvimos muy cerca. Es verdad. Pues mira, eso es cierto. Sí. Bueno, pues le dejo a otro y la anécdota al final. Y es muy buena. Juanito, ya vas a ver. Ramiro. Coincido con Carlos en todo lo que ha dicho. Mis mejores recuerdos siempre están ligados a los de la selección y de hecho la ropa que guardo del pasado siempre es la de la selección. La demás pues ha ido desapareciendo, ¿no? O bien porque ha entrado otra en el armario o porque no he tenido mucho cuidado y la he ido dejando en sucesivas mudanzas, ¿no? Pero la ropa de la selección siempre la tengo, ¿no? Y la tengo un especial cariño, ¿no? Yo jugué del 93 al 97, 98 ya fui como seleccionador a Mar del Plata y bueno, con respecto a esos 2 mundiales, el primero, lo recordarán Willy y Carlos, dónde dormíamos en Mendoza. ¿Os acordabais cómo se quejaban los jugadores argentinos cuando venían aquí? ¿Os acordáis que dormimos 5 en una la primera frase de Aniceto? El hotel de los Andes. Eran los hoteles de los Andes. Ejército de los Andes. Se llama el sindicato metalúrgico de los Andes. No me extraña que se comieran allí unos a otros. No se abría la puerta. Se tenía que levantar uno que estaba durmiendo para levantar el somier y abrir la puerta.
Yo me acuerdo. Era el sindicato Ramiro, era el sindicato metalúrgico, donde estaban los de la industria del metal, macho. Sí. Pero terrible. Y recuerdo esa eliminatoria contra Uruguay, que Juana recordaba la del 92, yo recuerdo la del 94, el quilombo, como dicen ellos, que nos montaron. Madre mía, o sea, aplaudían hasta las dobles faltas. Una cosa que no estamos acostumbrados a eso. Total, que me acuerdo el primer punto lo ganaron Alberto y Pablo en 3 sets a Caldarelli y Marqués, me parece. Luego ganó Willy y Óscar Not en 3 sets, ganaron a Dalva y a Fabián, Ordóñez, me parece. Sí. Buen partido. Y yo en mi vida le he dado un abrazo más grande y más fuerte a Willy y a Óscar cuando ganaron ese partido, porque veía que yo tenía que jugar con Óscar el punto decisivo y yo era incapaz de coger la raqueta del ambiente que se estaba creando ahí y de que se iba a crear si era el punto decisivo. O sea, que me llevé yo más alegría que ellos, ¿no? Y con respecto al 96, bueno, con Willy jugué el Open, perdimos en cuarto con Alberto y Pablo. Willy, ¿te acuerdas que íbamos set arriba, break arriba en el segundo y tú pisaste la barra esa que había antes? La barra en de el la medio? red, sí. ¿Te acuerdas? Totalmente. Un partido llevamos bien encarrilado. Totalmente. Bueno, y luego Alberto y Pablo hicieron una final muy, muy merecida, ¿no? Y con Carlos tengo la anécdota esa, ¿no? De jugar el día de la final con Robaletti y con Reca y bueno, y tener ese 6-4 para cerrarlo y bueno, y hay partidos que se te quedan un poco grabados y a mí especialmente tengo grabado ese error, ¿no? En el 6-5 del tiebreak, no haber conseguido ni poner la bola dentro, ¿no? Para darnos una oportunidad. Pero bueno, coincido con Carlos, ¿no? Los recuerdos de la selección son los más bonitos y de los que me siento más orgulloso como deportista. Sí, a ver, como dice Ramiro, yo en esos momentos, a ver, era siempre, como digo yo, el yogurín de la selección, ¿no? O sea, cosa rara, porque siempre, ahora cuando he ido últimamente era como el veterano, ¿no? Se me hacía muy raro, ¿no? Siempre en los inicios era el yogurín y ahora el veterano. Perdona, Willy, el que tú fueras el 94 fue una apuesta de Aniceto, porque tú por ranking, yo creo que en ese momento tú no estabas rankeado para ir. Fue Aniceto el que verdaderamente hizo una apuesta para llevarte a ti, evidentemente acertó de pleno, ¿no? ¿Sabes? Pero yo creo que tú en el ranking en ese momento a lo mejor estabas 11 o 12, ¿eh? No sé si estabas tan arriba, ¿eh? ¿No? No lo sé porque era año 94, ¿eh? ¿Tú con quién jugabas en 94? 24 yo creo que jugué con Charlie Huergo, ¿puede ser? Sí. Pues puede ser. Charlie Huergo. Puede ser. El 95 creo que fue con Óscar Not y el 96 contigo. Claro. Yo creo que fue con Charlie. Que pero yo creo que con Charlie no estabas entre las 3 primeras, yo creo. Entre las 3 primeras parejas. No. O 4. Yo creo que no. ¿No? O sea, fue una apuesta de Aniceto y, bueno, fue un acierto, evidentemente. No, a ver, en el tema ahí sobre todo el Mundial del 96, es verdad que a ver, fue un Mundial un poco también agridulce. O sea, fue positivo por un lado porque fue la primera donde se demostró que España, por mucho que jugáramos en casa con nuestras normas, fuimos súper competitivos. Igual que perdimos 3-0, pudo ser un 3-0 en contra. O sea, fue un tema que mala suerte no ganar de 3 partidos que estaban muy de cara. Yo siempre me acordaré siempre a Kiki de la Rocha dándole la razón a Robbie, que no es que presuma de ser muy alto precisamente, en una bola que creo que me traigo yo o se trae Raúl, creo que me la traje yo. Y además un momento importante, íbamos set arriba, 4-2 arriba, al segundo set, y creo que era 0-30, o sea, para ponernos 0-40. Y esa bola llega a Robbie hacia así, salta y cuando la bola ya pasa casi a Raúl, que está en la red, dice como que la tocó. Claro, ya Raúl reacciona tarde, la da tarde y la falla, ¿no? Y claro, yo le digo, oye, porque si no la has dado, y el otro, no, que sí. Y Kiki, claro, pues al final, lo que es tener los galones de ser la Sage Gattiker, pues perdimos el punto y al final, por ende, perdimos el partido, ¿no? Pero bueno, que al final perdimos. O sea, tampoco, no sé si fue ese punto lo que sería. Sí, pero yo me acuerdo de aquello, Willy. Son cosas dolorosas. Un poco fue doloroso por lo que fue, porque todavía estábamos ahí vivos compitiendo por igualar la eliminatoria. Y en cuanto al parejas, es verdad que veníamos de un año muy bueno con Ramiro, Capiñón y Semprún, le habíamos ganado varias veces. Y yo he tenido la suerte, que presumo en mi carrera, de no haberme lesionado prácticamente nunca. Bueno, pues ese año fue la mala suerte de encima pisar esa barra
yo quedarme bastante dolorido. Luego, unas semanas después, pude terminar el Mundial, pero unas semanas después ese tobillo En Bilbao. estaba bien y en Bilbao me lo partí entero y de hecho me tuve que operar y estar 3-4 meses parado con lo que lleva, ¿no? O sea que me dio mucha rabia en lo personal porque estábamos en un gran momento de forma y haciendo muy buen año a nivel de resultados y el Mundial en Madrid teníamos muchas ganas y aparte a piñones en Perú, en ese partido además lo teníamos, venía siendo dominado, o sea, veníamos bastante bien de cara, ¿no? Pero bueno, el deporte es así y hay cosas que no dependen de ti y luego el Mundial pues fue muy bonito por ver un estadio lleno. Yo creo que los jugadores ver ese estadio y daros cuenta que antes el pádel, pues claro, se jugaba en los clubs y en los clubs el aforo era muy limitado. Llegar a un club de campo y ver un aforo con, no sé si 3.000 personas, 4.000 personas viéndonos, pues hacía que te sintieras importante y que dijeras, bueno, aquí hay que darlo todo y lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que el éxito del pádel, haber salido de los clubs, poder cobrar entrada y lo que está haciendo hoy el World Padel Tour con la producción que hace tanto televisiva como que llenar estadios, pues tiene un mérito que en ese momento el pádel era muy accesible y no se cobraba entrada, con lo cual es un año muy bonito, un poco rabia porque siempre se pudo haber hecho algo un poquito más si la suerte hubiera respetado, pero bueno, al final el deporte es lo que tiene y sufrimos, pero ya digo, el ambiente de grupo, como siempre, fue espectacular. Pues yo creo que con esto y ponemos, si os parece, alguna anécdota y también quería yo incluir que tendría que haber estado con nosotros Julio Alegría. Sí, qué pena, Julito, hombre. Y cerramos el simposio. Yo estaría todo el día, pero, ¿sabes? Yo por vosotros tenemos que continuar. ¿Qué os parece? Pues muy bien. Muy bien. Si quieres... Felipe, yo lo que quería primero es darte las gracias a ti por tu iniciativa, por las entrevistas que estás haciendo, por este simposium que has organizado, que es fantástico. Joder, el escuchar el próximo jueves, me parece que es a Carlos, ¿no? Sí. Será una maravilla porque contará de todo, del mundo del pádel. Y después yo creo que tenemos que sentirnos un poco orgullosos, todos los que estamos aquí y muchos más que han participado de este inicio de este deporte, de lo que hemos aportado a este deporte, que ha sido desde el inicio hasta hoy en día, que según datos, no sé si son ciertos o no, que haya entre 4 y 5 millones o 6 millones de practicantes en este país, sí. Que haya las pistas que hay, que son una barbaridad, que hayamos conseguido internacionalizar por fin este deporte, que se juegue en muchos países de Europa, en Sudamérica y que esté empezando también en Estados Unidos. En fin, creo que es importante y a mí ver vuestras caras aquí después de tantos años, bueno, os lo quiero agradecer y me siento orgulloso de participar con todos vosotros en esto. Así que os doy las gracias a todos vosotros y a Felipe, por supuesto. Bravo, Javier. Para vosotros. Bueno, y otra cosa, Arturo fue un pionero con el guante, ¿eh? Mira hoy en día. Sí, pero no juega nadie con guante. El guante es algo muy especial. Es elegido para unos pocos, única y exclusivamente. Por tanto, era un ladrón de guante blanco. Va a coger el guante y va a jugar como yo. Eso es imposible. Ladrón de guante blanco, porque no te das cuenta. Eso, sí, siempre me lo decían. Guante blanco. Y tú sabes las cosas que ha hecho ese guante. Que no te lo puedes llegar a imaginar. No me digas. Arturo, eso es para otro simposio. En otra página. Oye, Felipe, pues, yo también quería darte las gracias como Javier, de verdad, por todo lo que estás haciendo. Esta etapa que hemos estado aquí encerrados, la verdad que a los amantes del pádel, a los que queremos el pádel, nos ha ido maravilloso. Yo no me pierdo una sola entrevista, que sé que la haces, sea quien sea, lo conozca o no lo conozca, porque me parece que siempre se aprende. Y la verdad, le hemos dado todo a este deporte, pero también nos lo ha dado todo. Y yo le tengo que dar las gracias a este maravilloso deporte y haber conseguido que yo, por ejemplo, cuando volví un poco a incorporarme a la competencia en el 2015 en veteranos y llegar a un club y encontrarme con 30 pistas cubiertas, como es el Sunset aquí en Madrid, me quedé, lógicamente, totalmente impresionado. No me había imaginado, después de lo que yo había vivido en el pádel,
hasta el año 95, después de 20 años sin saber prácticamente nada de pádel, encontrarme con clubs de ese nivel, con las instalaciones de ese nivel, y que realmente eso fue porque alguien, en los cuales estamos aquí representados, pues empezamos jugando ese deporte hace más de 35 años. Sí es. Yo tengo que decir que gracias a todos vosotros, de verdad, porque esto empezó debido al confinamiento y uno de los que primero me padeció fue Ramiro. Uno de los que primero me sufrió fue Ramiro, y luego ya a raíz de ahí pues hemos intentado hacernos un huequecito en las pantallas de Instagram, y que poco a poco os puedo decir que si Dios quiere va a seguir a más. Vamos a ir descubriendo más cosas, y siempre y cuando profesionales como vosotros nos den un huequito cuando se pueda, intentaremos estar y haciendo llegar lo que es al pádel amateur. Entonces, cuando habéis nombrado todo lo de Willy Laoz con Vela, yo iba a haber entrado cuando Juan, pero me he esperado. Yo recuerdo cuando Willy, yo lo digo como aficionado, cuando surge la oportunidad de Vela, pues claro, a nivel aficionado todos te quedas como, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Y luego te das cuenta de que en este caso podemos decir, aunque se jueguen parejas, que Willy gana, creo que son 2 torneos los que se ganaron, ¿no, Willy? Sí, dos fueron. 2 torneos, y claro, digo que Willy gana porque para mí lo ganó, vamos a ver, aunque se gane la pareja, yo creo que lo ganó Willy, y para el aficionado que solamente suele conocer a los jugadores que están arriba, pues Willy, aunque fuera en el final de la carrera, llegó. Entonces, para mí también es un gran recuerdo, y os doy la gracia, os la doy yo. A mí no hay que dármela, no es necesario. Felipe, ¿me dejas decir una cosa? Sí, claro. Bueno, lo primero, que todos os habéis mojado con los que han marcado una diferencia en el juego en España y a nivel internacional. Yo comparto la idea de que para mí en España los jugadores que han tenido un estilo especial, ¿no? Una armonía con la estética, además ha sido Javier Narenzana y Willy Laoz, y también Alberto Piñón, que tenía una gran clase, ¿no? Pero yo creo que siempre pasarán las generaciones y seguiremos acordándonos, o se seguirán acordando de cómo jugaba Javier Narenzana y de cómo jugaba Guillermo, y las cosas que hacía Piñón también, ¿no? Yo creo que el estilo ese se ha marcado y va a perdurar por siempre, ¿no? Y se debería de poner algún vídeo de cómo jugaban en las escuelas de maestría, ¿no? Porque será muy constructivo. Luego, por otro lado, a mí me produce una satisfacción enorme poner a veces en streaming el pádel, y, por supuesto, ver a Willy jugando me sigue encantando, ¿no? Son de esos jugadores que no se tenía que retirar nunca, y tengo la suerte de compartir equipo con él en el Polo de Barcelona y de jugar con él, ¿no? Con la presión que eso significa, pero la ayuda que me da en la pista para sacar partidos que para mí son difíciles, pues es algo que te marca muchísimo, ¿no? A estas alturas. Es una garantía jugar con él y un placer, ¿no? Luego me da mucha satisfacción ver a Ramiro en el banquillo con los mejores jugadores y ver que, igual que Arias, ¿no? 2 jugadores con los que hemos compartido tantísimo, pues están en la élite del pádel, porque hasta hace poco el seleccionador pues no era español, hasta hace poco los coaches no eran españoles, ¿no? Bueno, ya llevan unos años, sobre todo Ramiro, pero ha roto una barrera que parecía infranqueable, ¿no? Entonces, cuando yo veo los partidos y os veo a Willy en la pista o a Ramiro en el banquillo o a Arias en el banquillo, la verdad es que me encanta porque queda algo importante de toda esa trayectoria que hemos pasado, y yo, la verdad, que cuando ganan un partido vuestros pupilos, lo siento como un éxito mío también, de verdad. Gracias, Carlos. Muy bueno. Gracias. Bueno, yo me gustaría un poco darle las gracias a Felipe por estas entrevistas, ¿no? Y sobre todo porque efectivamente, aunque todavía estamos en la prehistoria del pádel, es decir, porque yo espero que siga evolucionando y que dentro de 100 años se siga jugando al pádel, por lo tanto estamos en los comienzos. Lo que hicimos nosotros es anterior a la prehistoria, casi se puede decir. Me parece que la cultura latina tiene muy poca memoria. Así como a la anglosajona sí recuerda un poco a
a sus ídolos, a sus héroes, o a la gente que ha sido importante a lo largo de su historia, los nombran lores, sirs y demás. Creo que la cultura latina, y concretamente la española, olvida mucho, ¿no? A la gente que ha sido importante, ¿no? En este caso para su deporte, ¿no? Y bueno, y gracias a Felipe, pues es un vehículo un poco donde nos podemos juntar un poco todos y donde un poco la gente que quiera puede conocer un poco para que el pádel esté ahora aquí y hayamos ido a jugar a Ocean Drive en Miami o a Dubái o a Monte Carlo y demás y tal. Tuvo que haber un principio, ¿no? Y ese principio lo llenamos nosotros, ¿no? Y si el pádel está ahí ahora es gracias a lo que hicimos nosotros, ¿no? Y creo que merecemos, ¿no? Ese pequeño reconocimiento que nunca llega. La verdad es que nunca llega, ¿no? Las nuevas generaciones no conocen nada, os lo digo yo, o sea, les suenan los nombres, pero no saben si Arenzana es el que juega de revés o el que juega de derecha. No lo saben, Carlos, no lo saben, que es al que estoy viendo ahora en pantalla. Y es una pena, ¿no? Y bueno, a ver si no sé, World Padel Tour, alguien, la federación, de alguna manera, un poco podría tener algún reconocimiento, ¿no? hacia esos pioneros, ¿no? Que bueno, que ahora el tiempo los ha adelantado, evidentemente quedan en el pasado, pero que sin ellos es imposible entender lo que es el pádel hoy en día, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que, aparte que lo que hace Felipe está muy bien, pues, no sé, alguna institución, alguna federación o el Padel Tour, algo, alguna vez tuviera un detalle hacia nosotros, ¿no? Yo lo pido constantemente, eso, en mis entrevistas lo pido constantemente. A día de hoy no tengo la fuerza de seguidores para llegar ahí, pero yo en todas las entrevistas, sobre todo que hago con jugadores de vuestra época, es algo que pido, que me gustaría, si sobre todo cuando en algún máster o en algún lugar nuevo donde hay una prueba, que hubiera un homenaje, un reconocimiento. O sea, ya que es un deporte joven y aún estamos todos, o casi todos, no debemos de perder esa memoria. Perdona, Juan, que te había cortado. Nada, ya está. Yo para cerrar, que tengo la hora de paseo de 7 a 8, macho. No, de 8, a partir de las 8. A partir de las 8. Tú eres grupo de riesgo, macho. A ver qué vas a hacer. A partir de las 8. No, eso tú, macho, pero yo de 7 a 8, tío. No. Cuando queráis. Te quiero dar las gracias, macho, porque yo me acuerdo cuando, joder, me mandaste el típico WhatsApp y tal, le digo, Juan, que te voy a entrevistar. Yo no sé si me estaba vacilando ya, digo, una entrevista. Y le digo a mis hijos mayores, macho, Álvaro, Iñigo y Aboli, oye, que van a entrevistar en Instagram y tal, macho, con followers y toda la movida esta. Pero estaban encantados, macho, encantados. O sea, yo te lo agradezco, Felipe. Y me ha encantado, macho, estar con todos vosotros, de verdad. Igualmente, Juan. Muy bien. Nada, macho. Qué grande, Juan. Me queda media horita de paseo, o sea, que venga. Pues cuando queráis ya podemos si queréis despedimos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias a Muchas todos gracias. y me alegro mucho de veros a todos, chicos. Igualmente. Un abrazo a todos. Un abrazo a Cuidaos todos. mucho. Un abrazo A ver para si nos vemos en las Abrazos a pistas. todos. En las Un abrazo pistas muy hay que fuerte. verse, ¿vale? O el Estoy jueves, entrenando el jueves. individual. Estoy Conéctate, entrenando Arturo. individual. Un físico Cuando que me abran salga. venidor, en las pistas de baile en venidor. Eso.